Líbrese de oficio de la autoridad policial para que tome razón y arbitre los medios para preservarla de represalias o ataques de terceros, así como impedir que duda de la justicia. Respecto del eventual cambio de lugar de alojamiento, fórmese incidente por cuerda separada. Les voy a leer los fundamentos. El fallo sale por mayoría porque hay una disidencia parcial. Habiendo quedado la causa en estado de resolver y practicado el sorteo del orden de votación, el tribunal se fijó las siguientes cuestiones. Primero, existencia del hecho y participación de la imputada. Segundo, delito que se configura. Tercero, pena aplicable y temas. Cuarto, solicitud de prisión preventiva. A la primera cuestión, el doctor Carlos Gauna Krueger dijo: tras la deliberación y detenido examen de todas las pruebas acopiadas, considero que se encuentra debidamente acreditado el hecho y la autoridad responsable de la enjuiciada. Asimismo, que no ha existido inimputabilidad ni emoción violenta excusable. Sin embargo, existen circunstancias extraordinarias de atenuación. En el acta de debate, con sus varias jornadas, ha quedado plasmado un resumen de lo declarado por cada testigo, lo que me eximirá de fatigosas transcripciones. Solo en lo esencial, en lo que parezca imprescindible, habré de realizar paráfrasis parciales. En todo lo demás será válido remitirme a las constancias sobrantes en el acta de debate y en la grabación, en audio, dispuesta por decreto de septiembre del 2012 y auto de octubre del 2012. Defensa material de Susana Freidós. Se abstuvo de prestar declaración a lo largo de todo el proceso, por lo tanto, desconocemos su versión sobre los hechos. A pesar del silencio de la señora Freidós, la defensa ha planteado diversas hipótesis fundadas en hechos o circunstancias que ella no ha mencionado. Tengo mis reparos sobre la posibilidad de evaluar estos argumentos que no se desprenden de una defensa material de la imputada, puesto que se ignora en qué medida ellos responden a la interacción abogado-cliente y en ocasiones parecen surgir como meros ejercicios de imaginación. No obstante, en beneficio del derecho de defensa, habré de considerar todas las hipótesis razonables que la defensa haya formulado. Por lo demás, la procesada ha hecho relatos parciales a algunos peritos, psicólogos y psiquiatras. Es discutida la posibilidad o necesidad de insertar en el texto de la pericia tales relatos y considerarlos como prueba. La posición más razonable parece ser que el perito podrá consignarlo solo a los fines de fundamentar las conclusiones de su dictamen. Entonces, su narración forma parte del método clínico de investigación psicopatológica que se moldea sobre la entrevista. Ese relato no puede ser tomado para ningún fin fuera del examen psicopatológico y hay que recordar aquí que los dichos del acusado ante el perito no tienen valor legal como declaración. Su narración no es una confesión al tribunal. Así lo sostiene Sassali, Julio y está la cita. A estas pautas entonces me habré de sujetar en virtud del artículo 22 de la Constitución Provincial. Consideración general respecto de las testimoniales de los hijos de víctima y victimario. A todo evento cabe dejar en claro que el artículo 220 del Código Procesal prohíbe a descendientes de las personas imputadas declarar en su contra. De esto se hace una excepción cuando el delito aparezca ejecutado en perjuicio del testigo o de un pariente suyo, de grado igual o más próximo al que lo liga con el imputado. En el presente caso, los señores María Emilia Soria, Martín Ignacio Soria, Carlos Soria y Germán Soria tienen un idéntico grado de parentesco respecto de víctima y victimaria. Por lo tanto, están comprendidos dentro de la excepción.
Cabe preguntarse entonces si la existencia de esa excepción transforma la prohibición de declarar en lo contrario, es una obligación de declarar, o en la categoría intermedia de una posibilidad de declarar o una facultad de abstención. En varios pronunciamientos tengo opinión dada en este último sentido, Causas Plaza, Acuña Ponce, Jaramillo, y este criterio ha tropezado con el criterio sentado por el Superior Tribunal de Justicia en la causa Jaramillo-Heriberto, sentencia de junio del 2002, entendiendo el Superior Tribunal que la existencia de la excepción transforma la prohibición de declarar en obligación de declarar. En consecuencia, a sus términos debemos estar por la índole esencial de la casación, unificadora de jurisprudencia, pero dejo a salvo mi opinión en contra. En el juicio he declarado muchos testigos y peritos sobre diversos aspectos de la vida del matrimonio Soria y Frei II desde que comenzaron los más serios problemas de la pareja, pasando por los sucesos de la cena de Año Nuevo, los sucesos trágicos inmediatamente posteriores, la atención médica de la víctima y otras circunstancias. En algunos casos se superponen. Para lograr mayor claridad en la exposición, habré de ordenarla cronológicamente. Comenzamos con los 2 años anteriores, es decir, sucesos desde aproximadamente septiembre del 2009 hasta el 31 de diciembre del 2011. Hay una nutrida referencia de familiares y amigos sobre el recíproco trato y brusco de la pareja durante sus discusiones. Aproximadamente desde septiembre del 2009 comenzaron a desarrollarse problemas de celos de Frei II contra su marido y la conflictividad entre ellos fue en aumento, llegando a existir conversaciones en las cuales ella amenazaba con el suicidio y él le planteaba que uno de los dos se fuera de la casa. Germán Soria, hijo de la pareja que actualmente vive en Buenos Aires, recuerda que hace aproximadamente 1 año y medio su madre le contó que su padre había salido a comprar helado y después la llamó por teléfono y detrás de su voz se escuchaba la voz de una mujer, ruidos de sillas y el ladrido de un perro, sonidos que ella consideró no eran propios de una heladería. Germán cree que a partir de ese momento ella comenzó a sospechar que él la engañaba. Para Leila Ashkar, nuera de la procesada, ella era monotemática, sobredimensionaba los hechos y a una mujer elegante automáticamente la consideraba un gato. En el último año y medio tenía un solo tema en la cabeza y era si Soria tenía otra mujer o no. Parecía que ella siempre encontraba pruebas, pero seguía buscando, cosas que la nuera le llamaba la atención. ¿Para qué quería más información si ya lo sabía? Incluso por esta razón le cuestionaba las designaciones de funcionarias mujeres. La señora Elsa Romagnoli, amiga de la procesada, recuerda que ella una vez le contó un episodio ocurrido hace 2 años en la fiesta de la manzana. En la parte de atrás del escenario, en un colectivo sin techo, había un bar con gente joven relacionada con la política. Susana, furiosa, mandó a sacar, o dijo que iba a mandar a sacar a esos gatos, de que para ella, en su imaginación, toda mujer cercana a Carlos que trabajara en la municipalidad era una posible relación con él. Su hija María Emilia había notado un cambio en la relación entre ellos porque su madre la llamaba más seguido llorando. Recuerda una llamada a la 1 de la mañana, ella estaba llorando, no sabe si estaba borracha o qué. La voz se le iba, decía que su padre no la quería más, que sospechaba o sabía que había otra mujer, que iba a terminar como la mujer de Sois. Le decía, me tomé todo, que estaba en la chacra, que estaba mal, que el padre tenía otra mujer, que lo había escuchado hablar con otra mujer. 2 días a General Roca, fue a la chacra y ahí su padre con toda la casa a oscuras, en la cama, mal, pálida, entre dormida y lloraba. Su padre estaba en General Roca para esa fecha, pero no con ella ni en el departamento. Emilia se enojó muchísimo y habló con el padre,
Él le negó tener otra mujer, él decía que Susana estaba mal, que estaba loca, que tenía mucho miedo, que se iba a lastimar. Su madre estaba como obsesionada con esta idea, las amigas de ella también se lo decían, que le habían conseguido un psicólogo, pero ella no quería ir, o que el día del cumpleaños la llamó durante todo el día, no atendió y luego le dijeron que la encontraron sola en la chacra, muy triste. Eran los dos de carácter fuerte. Generalmente las peleas las iniciaba su madre, pero él también colaboraba. Las discusiones eran por cualquier cosa. Por ahí, dice ella, eran verbalmente muy agresivos los dos y en los últimos tiempos él se iba de la pelea y le decía a Susana, no te soporto más, estás loca. Emilia ya les había sugerido que se separen. Su madre tenía tal obsesión que él le revisaba el teléfono a su padre, tenía papeles llenos de números de teléfonos, se obsesionaba por los mensajes SMS. Su padre estuvo totalmente ocupado en la campaña de los 2 años anteriores. Hijos, esto no le llamaba la atención. En cambio, para su madre significaba que no la miraba porque estaba gorda o vieja. Algo en ello se volvió obsesivo, quería estar todo el tiempo con él. A Mariano Valentín, novio de María Emilia, en los últimos tiempos le llamaba la atención que Susana le revisara los teléfonos celulares a Carlos Soria cuando él se iba a dormir. Esto lo vio en varias ocasiones. Las discusiones entre ellos eran mutuas, frecuentes, y recuerda que escuchaba a los hermanos comentar entre ellos que les habían aconsejado separarse. Donde discutían, se gritaban los dos, eran peleas verbales, llegaban a tratarse de pelotuda, boluda. También en estas peleas había humillaciones recíprocas, pero no había violencia física. No escuchó nunca que Susana le haya dicho a Emilia que se iba a suicidar. Nunca la vio alcoholizada. Ella tomaba, pero nunca hasta el punto en que no pudiera caminar. Se le pregunta si alguna vez la vio empastillada y supone que sí. Varias veces la vio sacarle pastillas al marido, pero verla con esos efectos solamente los supone. Se le pregunta si alguna vez la vio delirante o diciendo incoherencias y contesta que no. Nunca tomó conocimiento que Susana tuviera problemas de salud de ningún tipo. Martín Soria recuerda que durante el último año su padre buscaba refugio en su casa para evitar estar a solas con su madre. Supone que eso tenía que ver con los celos de ella, persecuciones constantes. Recuerda que en el marco de una discusión, su madre le dijo: padre, mierda que vas a ser gobernador, voy a ser como fulana y me voy a tirar de un edificio. Rememorando así lo que sucedió con la infortunada esposa. La violencia en un momento, y aunque los dos eran celosos, una cosa es ser celoso y otra estar enfermo de celos. Ella no siempre fue así, rememorando la época en que su padre estaba en el Congreso en Buenos Aires y regresaba solo los fines de semana. Luego, cuando él volvió a vivir en General Roque y estuvieron más tiempo juntos,